que usted conoce bastante bien, amén. Y vamos a estar compartiendo sobre el Espíritu Santo, sobre los dones del Espíritu Santo, gloria al Señor. Vamos a conocer un poquito de él, amén. Está ahí, que me deja saber, en el libro de los Hechos, capítulo 1 y versículo 8. Y me deja saber con un amén, está ahí en ese lugar. ¿Sí? Gloria al Señor. Dice la Escritura: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. Así tome asiento, gloria al Señor. Y vamos a introducirnos a la enseñanza, gloria al Señor. Una de las enseñanzas que más me gusta, ¿verdad? Porque, gloria al Señor, es algo que Jesús prometió a la iglesia, a sus apóstoles, ¿verdad? Él le prometió que donde quiera que nosotros fuéramos, el Espíritu Santo, cuando nosotros lo recibiéramos, el Espíritu Santo iba a morar con nosotros. Y hoy hay dones que están en la iglesia, dones que están en tu vida, y muchas veces nosotros hemos olvidado estos dones del Espíritu Santo, y que muchas veces nosotros no hemos entendido el regalo extraordinario de los dones del Espíritu Santo. Hay gente que tiene profecía, que tiene sueños, que tiene dones de sanidad, y se da cuenta que muchos de esos dones no están activados en nuestra vida. Y es necesario que nosotros nos demos cuenta que cuando Dios te da un don, te lo da para que te edifiques a sí mismo, pero también para que edifiques la iglesia. La importancia de los dones sobre el cuerpo de Cristo es de que usted y yo nos desarrollemos con ellos, y que aprendamos que los dones del Espíritu Santo fueron profetizados incluso en el Antiguo Testamento. Antes que viniese, esto fue profetizado. Joel lo profetizó, ¿verdad? Dijo que cuando llegara el Espíritu Santo, dice que toda carne, ¿verdad?, sería llena de este poder. Y esas promesas, hermano, lo confirmó Cristo, impartiendo al Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Así que, pero todas estas cosas, hermano, que nosotros estamos mirando sobre el Espíritu Santo, se imparte según la voluntad del Espíritu Santo. Y mira lo que dice 1 Corintios 12 y versículo 11, dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y hay algo muy importante, hermano, que cuando Dios desarrolla o da dones a la gente, muchas veces nosotros como hermanos en Cristo, como cuerpo de Cristo, muchas veces se da cuenta que a veces el ser humano o el Hijo de Dios predomina en cuanto a lo que el Espíritu Santo da. Muchas veces Dios da dones a ciertas personas, pero muchas veces suele pasar que el liderazgo, ya sea el pastor, ya sea un líder, siempre determina e incluso dice: eso es Dios o eso no es Dios, ese es el Espíritu Santo, esa es imitación y cosas de esas. Pero hay algo muy importante que usted y yo debemos saber, aún como líderes, como iglesia. Es importante que nosotros no seamos ligeros para poder decir si es Dios o no, sobre todo cuando no tenemos uno de los dones, que es el don de discernimiento de espíritus. Y es donde nosotros entra lo delicado, porque he mirado a través de estos 9 años como pastor que hay gente que ha recibido profecía, ha recibido dones de parte de Dios, pero sin embargo va a haber siempre aquella que te va a opacar y te va a decir: eso no es Dios, o ese no es el Espíritu Santo, y cosas de esas. Y yo quiero llevarte al punto de decirte que cuando nosotros somos tan ligeros para poder determinar si es el Espíritu Santo en la vida de un joven, en la vida de una hermana, de un hermano, y no tenemos el discernimiento de espíritus, lo que estamos nosotros es
verdaderamente ahí lo que dice la Escritura, estamos determinando a dónde vamos a ir sin retorno. Porque la blasfema contra el Espíritu Santo, hermano, no es perdonada. Aún cuando usted y yo no tenemos un discernimiento del Espíritu Santo o discernimiento de espíritus, donde tú y yo podemos decir, ¿es Dios o no es Dios? Es tan delicado esto que usted mismo, por poder referirse al Espíritu Santo en la vida de una persona, en los dones, usted puede quedarse sin la salvación por la ligereza de que muchas veces nosotros decimos, no, eso no es Dios. Y entonces, ¿qué sucede con nuestra vida? Nosotros estamos blasfemando del Espíritu Santo, y es el único pecado, según la Biblia, que no es perdonado. Entonces muchas veces hay líderes, ¿verdad? Hay pastores, líderes que muchas veces somos ligeros para poder opacar el llamamiento espiritual en la vida de alguien, el llamamiento cuando Dios derrama su espíritu. Y nosotros debemos aprender estas cosas por el motivo, amado hermano, de que los dones del Espíritu Santo, según la Biblia, según Hechos 2:39, esto es para todos aquellos que Dios llamare. ¿Te llamó Dios? Quiere decir que tú estás, hermano, calificado para que los dones estén sobre ti. Estén sobre ti. No nomás, los dones no son para los pastores, los dones no nomás son para los evangelistas. Los dones es para todo aquel que Dios llamare. Y Él da como Él quiere. Ok, pero cuando tú recibes un don, empieza una responsabilidad de poder nosotros vivir a la manera que Dios quiere, a vivir en santidad, a buscar eso para que ese don pueda ser perfeccionado. Días atrás platicaba con uno de los jóvenes, ¿verdad? Y le decía sobre esto, en el instituto lo compartía, y le decía yo a los estudiantes de que interesante es ver que hombres, cuando iniciamos, pues no sé si le pasó lo mismo que a mí, que cuando iniciamos a oír de los hombres de la Biblia, yo hacía a esos hombres como si fuesen dioses en cierta manera. Será porque de la religión que venía tal vez, pero yo en el inicio del Evangelio yo ponía a Elías como un hombre, hermano, que estuvo en la tierra pero que caminó casi en el aire. Entonces, a través de la Biblia, a través de la Escritura, a través de la enseñanza, me di cuenta que cada uno de estos hombres eran exactamente igual que nosotros. Uno de ellos fue Elías, que bajó fuego del cielo. Dice la Escritura en hebreo que Elías tenía problemas de pasiones, tenía situaciones. Y la cuestión aquí de los dones, que Dios llena a gente imperfecta, ¿se da cuenta? Pero cuando usted y yo tenemos dones, ya inicia una responsabilidad también. Y la responsabilidad es de que usted cuide los dones del Espíritu Santo, lo que Dios le ha regalado. Porque estas manifestaciones, hermanos, son específicas y diversas, y Dios se menea en diferente forma y como Él quiere. Es algo que nosotros debemos entender, que Él se menea en lo sobrenatural. Así que sabe que estas manifestaciones traen un beneficio realmente al cuerpo de Cristo, y desarrolla, hermano, cosas tan hermosas cuando nosotros buscamos eso. Pero ¿por qué cuando Dios te da un don, en tiempo lo desarrollas y en tiempo no? ¿Por qué nosotros dejamos apagar ese fuego? Decía el apóstol Pablo, hablaba a Timoteo y le decía que él tenía que encender ese fuego, que avivar ese fuego, aquel fuego que fue impuesto a través de las manos de aquellos que oraron por el apóstol Pablo. Quiere decir que Pablo estaba teniendo dificultad de desarrollar dones que habían sido impartidos sobre ellos. Y es que muchas veces nos llega la humanidad, pero también algunas veces nos llega aquellas cosas, el pecado, aquellas cosas que no queremos soltar, dejar, y esos dones se dejan de desarrollar en la vida cristiana. Por eso es necesario que usted y yo meditemos que cuando Dios da estos dones, hermano,
los da para el desarrollo del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, 8 al 10 dice: porque a este es dada el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Ahora, el don del Espíritu Santo, hermano, es dado a cada creyente individualmente el don del Espíritu de sí mismo, cual Él quiere dar. Así que es necesario que nosotros entiendamos algo muy importante. Mismo lo dijo Pedro en Hechos 2:38. Él dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados, y reciban el don del Espíritu Santo. O sea, algo tan importante que el apóstol Pedro hablaba en este lugar. Hablaba que cuando se hacía esta manifestación iban a recibir dones ahí, y que algo sobrenatural iba a suceder. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay gente, hermanos, que cuando son bautizados y salen de las aguas, yo no sé si le ha pasado mirar hermanos que salen hablando lenguas, y eso es una manifestación del Espíritu Santo, algo tan hermoso mirar eso. Ahora, tal vez, y yo creo en la iglesia aquí, muchos de ustedes tienen dones del Espíritu Santo. ¿Cada cuánto se manifiestan esos dones? Pastor, cada vez que me siento bien, no debería ser así. Cada vez que tengo ganas, eso no debería ser así. Un día un varón me dijo que en una iglesia se ponían a apuntar allá afuera y le decían: hermano, hoy va a danzar, para apuntarlo, pues. ¿Sí? Entonces, eso no es así. Usted danza el día que Dios lo llena, pero que usted se dispone. El Espíritu Santo está dispuesto a llenarlo, pero usted debe de ponerse a ser lleno para que eso se manifieste. Porque nosotros no escribimos eso allí en la puerta. No se le pregunta eso. Y yo le decía al hermano: usted está bromeando conmigo. Es una realidad, pastor. Yo lo miré. Yo estuve a un lado cuando decía: hermano, le preguntaba, ¿usted va a danzar hoy? Para apuntarlo. O sea, imagínese, hermano, qué tremendo es eso, ¿verdad? Y por eso es importante que nosotros podamos mirar esto. Los dones del Espíritu Santo son dados a la iglesia para edificación personal, para el ministerio. ¿Y sabe para qué más, hermano? Algo que hemos olvidado: también es para la adoración. Imagínate qué tremendo es saber que el Espíritu Santo se te ha dado para que cuando esté la alabanza, Él levante tu adoración hasta el mismo cielo, hermano, hasta la misma presencia de nuestro Dios. Qué bonito es eso. Imagínense si las oraciones, según lo que dice Apocalipsis 5:8, hermano, que las oraciones de los santos suben delante de Dios como incienso y son puestas en copa y después puestas delante de la presencia de Dios. Tremendo es eso. Así que tenemos que mirar, hermano, que hay lo que acabamos de hablar. Hay, de hecho, en tres partes los dones se derivan en tres partes, y son caracterizados en tres partes, y estos dones verdaderamente son dados a la iglesia. 1 Corintios 12:11 dice: pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea que el Espíritu, hermano, opera por medio de los dones espirituales para provecho mutuo en el cuerpo de Cristo también. Y sabe, por consecuencia son para nosotros, para que nosotros podamos tener esa relación con Dios. Por eso 1 Corintios 12:7 también dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Esa manifestación tiene que tener un provecho personal, algo personal, algo que te tiene que satisfacer, porque tú tienes dones del Espíritu Santo.
dones. Imagínate aquel que tiene don de revelación, don de sanidades, don de profecía. Esos son dones que nosotros tenemos. ¿Sabe por qué me gozo que nosotros seamos un ministerio que tenga el velo? Porque es uno de los ministerios que tiene los 9 dones activados. O sea, hay algo tan extraordinario en el ministerio que usan velo, porque hay un misterio que no es descubierto. El apóstol Pablo decía que había un misterio que era difícil, que eso era del Espíritu Santo, pero algo importante, que esta iglesia de los Corintios llegó a tener los 9 dones activados, más 3, que el otro es de servicio, y hay 2 más, no recuerdo ahorita, pero voy a buscarlo, pero son 3 más, que uno de ellos es el de servicio, también es un don según la Biblia. Entonces es importante que nosotros, que hemos recibido el Espíritu Santo y tenemos dones, lo sigamos haciendo. Hay gente, hermano, que tienen el don de servicio, pero el problema es que sirven cuando quieren y cuando tienen ganas. Entonces están parando ese hermoso don en la vida de ellos para recibir algún día esa recompensa que Dios tiene para ellos. Así que los dones espirituales, hermanos, son y están repartidos en 3 grupos que yo quiero compartirlo para que nosotros podamos mirar cómo se reparte y podamos saber en qué categoría estás tú, en dónde estás tú. Los dones de revelación, ¿verdad? El primero es don de revelación, que en ese grupo está la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Esos 3 dones están en los dones de revelación. Cuando alguien te diga, ¿cuáles son los dones de revelación del Espíritu Santo? Usted, claro, le va a decir, es la palabra de sabiduría, ¿verdad? Lo que son la palabra de ciencia y el discernimiento de espíritus. Entonces, si podemos, y lo vamos a mirar cada uno de ellos al final, espero tener tiempo para poder decir cada uno de ellos. El otro son los dones de poder. Hay otro grupo que están los dones de poder, donde está el don de fe, el don de milagros y el don de sanidades. Ese es otro grupo. Y el tercero son los dones de inspiración, que es donde entra lo que es la profecía, lo que son los géneros de lengua, la interpretación de lengua y los dones de revelación del Espíritu Santo. Así que vamos a iniciar con cada uno de ellos. El primero, lo que es la palabra de sabiduría. Vamos a entender, porque a veces nosotros confundimos la palabra de sabiduría con el don de ciencia. Y a veces la gente dice, ¿esa es palabra de sabiduría o es palabra de ciencia? Y a veces, no sé si te ha pasado que nos confundimos qué es uno y qué trabaja el otro. Entonces vamos a mirar lo que es esta parte. La palabra de sabiduría es la revelación sobrenatural del Espíritu Santo de propósitos divinos. Es la declaración sobrenatural de la mente y la voluntad de Dios. Revela los propósitos e instrucciones de Dios para los hombres que vienen de su conocimiento del futuro. Y esto es donde cabe. El don de sabiduría es para revelar cosas, como dice, futuras, ya enfrente. Ese don no revela cosas pasadas, solamente revela cosas futuras, lo que va a venir. Este don lo utilizan algunos siervos del Señor que de repente salen a algún país, esto, lo otro, y da revelaciones futuras, lo que va a suceder. Y esos dones son muy bonitos. Yo no sé si a ti te ha pasado, yo no sé si ustedes se recuerdan de cuando se inundó, que los hermanos y Dios, a través por la misericordia de Él, nos regaló en esa ocasión esa profecía, y la habló Dios a través de mi vida en la iglesia, y habló de estas cosas, y sucedió. Esas son cosas futuras, son cosas que suceden cuando Dios quiere apercibirnos de cosas así. Hay hombres que se levantan y comparten lo que va a suceder en naciones.
Bueno, ese es el don, no es el don de ciencia, es el don de sabiduría que está sobre de ellos, y Dios le da esa visión para el futuro. Entonces, ya usted conociendo lo que es el don de sabiduría, nos vamos a dar cuenta que ese don solamente Dios lo utiliza para cosas futuras. Así que si de repente hay un don o algo, una profecía que se profetizó para el pasado, se profetizó para el presente, ese cae en otro tipo de don, y ahorita lo vamos a ir mirando, ¿verdad? De hecho, en Mateo 26:34 Jesús dijo: de cierto digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Se lo dijo a Pedro. Jesús estaba echando a andar, o sea, estaba glorificando el don de sabiduría, lo que iba a suceder, lo futuro. Jesús también profetizó sobre estas cosas. Así que la palabra de sabiduría puede ser manifestada, hermano, por la voz de Dios, y también esta es donde aquí entran los sueños, la visión, por las profecías. Entra ahí adentro, en ese ramo, en lo que es la palabra. Cuando usted tiene un sueño futuro, también entra en ese don de que es el don de la sabiduría. El segundo don es la palabra de ciencia, y la palabra de ciencia es una revelación de sucesos pasados y presentes. Pasados y presentes. Y este don, hermano, ¿verdad? Este don está muchas veces fuera de nuestro conocimiento natural. O sea, cuando es un don de Dios, debe estar fuera del conocimiento natural de nosotros. Pero hay personas que de repente se dan cuenta de ciertas cosas y lo sueltan como si fuera algo. Por eso yo no se acuerdan de la enseñanza que yo di, que hay 3 los que profetizan: el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo, el espíritu del diablo y el espíritu del hombre, ¿verdad? Como dice nuestro hermano Mardoqueo, y sigan orando por él, que Dios lo pueda sanar, ¿verdad? Y dice el hermano, el siervo Mardoqueo, el espíritu de qué, dice él, se me fue esa palabra que utiliza él, de sospecha, dice él, ¿verdad? Entonces el espíritu del hombre utiliza el espíritu de sospecha, ya sé lo que voy a decir, ¿verdad? Y eso es muy delicado. Un día yo recuerdo que una hermana que Dios la usa tremendo, hermano, yo en la profecía, mi respeto, a mí Dios dio profecías bien tremendas, pero un día queriendo agradar a la carne, le dijo, me habló por teléfono y dice: hermano, visítenos el domingo, por favor, no falle, y esto y el otro. Hermano, yo tuve un sueño, y en el sueño me decía: Señor, no vaya. Y va a creer que la hermana hasta el día de hoy no me habla, pues, porque ella, ¿verdad? Un servicio antes se levantó, supuestamente Dios hablando, y le habló fuerte al pastor, y le dijo: y como señal te doy que el siervo Eleazar llega el domingo, pero ella ya me había avisado. Entonces hay cosas que a veces el humano mete y realiza cosas indebidas, hermano. Y ella viene enojada, la hermana, que por qué no fui. Y le digo: sabe, el Señor me dijo que me quedara quieta. Y pues la cosa que ella quedó mal porque yo nunca llegué. Y ella profetizó algo que no venía de Dios. Entonces ve cuando es el espíritu del hombre que profetiza. Entonces esto es bien delicado, hermano, esta parte. Yo no sé usted, pero yo soy de los que a mí casi no me gusta profetizar. ¿Sabe cuándo ya no tuve ganas? Que me quedé triste. Cuando leí Jeremías 23 y Jeremías 28. Triste me quedé yo. Dije: no, Señor, esto es delicadísimo, Dios. Esto es algo que... Y hay gente que quiere, hermano, y camina y quiere, y anhelo, sí, pero que sea Dios hablando su vida, que sea Dios hablándole al pueblo, que sea Dios edificando su vida, y que sea Dios edificándole al pueblo. Esas son las cosas de Dios. Las cosas de Dios se cumplen. Nosotros tenemos ejemplos que incluso el hermano
compartió como evidencia, ¿verdad? Cuando es Dios. Me recuerdo que, y lo voy a compartir rapidito porque el mismo siervo del Señor, ¿verdad? Que está aquí, nuestro hermano Arturo, aquí mismo lo compartió en nuestra iglesia. Un día él se encontraba derrotado, se encontraba de que iba a irse preso porque se iba a ir preso y no quedaba él nada no había señales. Y un día un hermano lo invitó aquí y llegó, yo no lo conocía, y Dios le habló y le dijo que él lo iba a sacar en libertad. Y que esto, y le dije, y todavía se fue donde él estaba, y le dijo, si eres tú, yo voy a, incluso él me lo compartió, yo me voy a congregar ahí, yo voy a estar ahí, me voy a congregar ahí. Y cuando fue, hermano, él ya había preparado todo, pero Dios le dio la libertad, la victoria, y lo más hermoso que no pagó ni un quinto. Así es nuestro Dios. Cuando Dios habla, las cosas se cumplen, y ese es nuestro Dios, ¿verdad? Anhele los dones de Dios. Yo le animo que anhele los dones de Dios. El apóstol Pablo le decía al pueblo, dice, yo hablo más lengua que ustedes, pero en vez de hablar lengua, en vez de profetizar más. Eso es lo que tenemos que anhelar. ¿Sabe? Yo le digo algo, desde los niños, jóvenes y todo, Dios quiere que todos profeticemos aquí. Es el anhelo de Dios. Amén. Y bueno, este espíritu de ciencia, este don, se manifiesta, hermano, para revelar acontecimientos, como le decía, del pasado y del presente. Y un claro ejemplo de este, hermano, de lo que estamos aquí, lo encontramos en Juan 4, 16, 18. Dice, cuando el Señor dice a la samaritana que ha tenido 5 maridos y el que vivía no era de ella. Y Jesucristo vuelve a profetizar en ciencia aquí. Le dice a aquella mujer, bien has dicho, ¿verdad? No tengo marido, porque 5 has tenido. Entonces Jesús le estaba profetizando con el don de ciencia a esta mujer. Estaba profetizando lo que había sucedido y lo que había en el presente. Así que usted puede ir mirando y cayendo para que no nos equivoquemos cuando miremos hombres de Dios hablando y usted diga, oh, tiene el don de ciencia, mientras cuando está revelando cosas futuras. Si son cosas futuras, está revelando ¿qué? ¿El don de qué? De sabiduría, ¿verdad? Entonces es para no equivocarnos, para que usted mire en dónde cae cada uno de los dones y cómo estos dones trabaja. Así que respondió la mujer y dijo, no tengo marido, ¿verdad? Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, le dijo la mujer. Señor, me parece que tú eres profeta, le dijo. ¿Me entiendes? Pues quién era Jesús, ¿verdad? Un hombre lleno del poder de Dios. Número 3, discernimiento de espíritus. Amén. Este da, hermano, la comprensión de lo sobrenatural en el dominio de los espíritus. O sea, en otra palabra, revelando cuál es el origen del espíritu que opera en una persona. Entonces, este es el don que opera de manera sobrenatural sobre nuestras vidas, y las cosas que revela son del mundo espiritual. O sea, el don del discernimiento de espíritus son para discernir, para enseñar, para mostrar lo que usted y yo no miramos, lo que usted y yo miramos manifestado en una persona y no sabemos qué es. Cuando usted tiene el discernimiento de espíritu, que es lo que yo siempre le he dicho por años, si usted va a pedir alguno de los dones, pida este, porque usted no va a ser engañado. Usted, cuando el predicador esté predicando, cuando la profecía esté ahí, cuando las personas hablen lengua, usted va a saber de quiénes son esas lenguas. Si son lenguas que desea la persona, porque hay gente que imita y hay gente que son llenas. Hay veces que ahí sucede. Nosotros tenemos en nuestro ministerio, Dios nos ha dado ciertas lenguas, y no es de esperar de que algunos de los jóvenes hablen la lengua del pastor, algunos jóvenes hablen la lengua de la sierva Ana o de la pastora o de algunos de los líderes. Usted no se sorprenda de eso. ¿Sabe por qué? Porque están bajo la manifestación de una unción, de un ministerio. Y hay gente cuando dice, es una lengua del pastor, la está imitando. No,
es que es tanto el deseo en la búsqueda dentro de la iglesia y el ministerio, que aquellas personas son activadas con los mismos dones que tiene este ministerio. Entonces a veces tú hablas, la gente habla lenguas y usted está mirando. Entonces, pero para que seamos más concretos, nosotros debemos saber que hay este don de discernimiento de espíritu para mirar y saber quién está hablando. Yo he estado allá mismo el día que habló nuestra hermanita Brenda, que Dios la bendiga y la sane. Yo estaba allá adentro en la oficina y tenía una reunión, pero hasta allá adentro, cuando sentí que por la espalda me pasó Dios y sentí, Dios mío, y la voz no se la escuché, no se la conocí. Y yo le dije a los hermanos con los que estaba, le digo, guardemos silencio, le digo, porque está Dios hablando. Y empecé a oír aquella vocesonón que resonaba en mi oficina y estaba hablando y no entendía, pero sentía a Dios. Entonces, cuando uno tiene el discernimiento de espíritu, puede saber cuando Dios está manifestándose en la vida de alguien. Y eso es importante para la iglesia. Es importante que la iglesia en el tiempo que estamos viviendo tenga, hermano, discernimiento de espíritu. Y usted anhele, lo diga a Dios, dame discernimiento de espíritu para que yo no sea engañado, y aún para que el enemigo usted lo pueda identificar cuando quiera venir a su vida y quiera verdaderamente invadirlo. Alabado sea Cristo y a su nombre. Dáselo a Dios, señora. En el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 9-10, Pablo descendió este espíritu usando este don del origen y la naturaleza del espíritu que operaba en Elimas, dice la escritura. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. Fíjate lo que Pablo le decía. Y sabe, hermano, Pablo no le estaba hablando a la persona. Pablo le estaba hablando al espíritu que estaba en la persona. Por eso este versículo, mucha gente dice, si Pablo le dijo hijo del diablo a la gente, y a veces nos confundimos y agarran de ahí para que la gente tenga poder para decir, eres un hijo del diablo, si Pablo lo dijo. No, es que debemos saber escudriñar la palabra y saber a quién estaba hablando Pablo. Pablo estaba hablando a un espíritu, no a la persona. Al espíritu que estaba dentro de esta persona era hijo del diablo. La manifestación del diablo estaba en esta persona. Entonces, ve cómo es una línea muy delgadita como para poder agarrar este versículo y ofender a la gente. ¿Sí? Es bien tremendo, hermano. Pero cuando nosotros estudiamos y escudriñamos la escritura y nos paramos en un versículo, en una letra, en un punto y en una coma, y tú dices, oh, algo está pasando aquí. Algo está pasando aquí. Por eso a mí me gusta mucho lo que es la teología, porque la teología significa estudiar la palabra en profundidad, y eso es muy bonito. Es importante que a usted le guste estudiar la palabra, y aún un punto y una coma dice mucho. Cuando es punto y sigue y está en el mismo versículo, póngale atención al contenido de la profundidad de lo que quiere decir. Y es importante lo que aquí está diciendo el apóstol Pablo. Ahora vamos a introducir, ya compartimos los tres dones, ¿verdad? Los primeros tres dones, que son los dones que manifiesta, ¿verdad?, en los primeros que acabamos de compartir, de lo que es la palabra de sabiduría. Entonces, ahora vamos a ver los dones del poder del Espíritu Santo. El don de fe es esencial, hermano, y hacer la diferencia entre las clases de fe es necesario, hermano. ¿Saben por qué? Porque hay varias fe. Mire, hay gente que le tiene fe a un mono. Le tienen fe a un monito. Y lo más tremendo es que reciben sus milagros teniendo fe al mono. Aunque Primera de Corintios, creo que es el 10:26, habla sobre atrás de cada santo hay un demonio. Entonces, a los que ellos le piden y a los que ellos le están haciendo los milagros, no es el santo, son demonios que están ahí haciendo milagros. Amén.
Luego, bueno, entonces está la fe que todo ser humano tiene por naturaleza. Hay una fe por naturaleza. Hay una fe natural. Esa fe, por eso es necesario ver cuál fe es el don. La fe natural, o sea, la fe del humano. La fe en dioses o ídolos. Hay esa fe, la que te estaba hablando. Hay gente que tiene fe en ídolos, en dioses. La fe, hay otros que tienen la fe en Cristo Jesús, la que salva. Ese es otro tipo de fe. La que salva, la que usted creyó. Por eso usted está aquí, porque es salvo y la creyó. Dáselo a Dios si se lo va a dar. Ahora, hay otra fe que cree en las promesas de Dios. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Para que eso suceda en nuestra vida, tienes que tener fe en esa promesa. Debes creer que esa palabra es real en tu vida. Debes creer en las promesas de Dios en tu vida. Así que esos son los dones, lo que es el don de fe y que nosotros debemos conocer. La fe como don, hermano, de nosotros es sobrenatural, porque el Espíritu Santo es sobrenatural. Así que el don de fe es dado por Dios en forma sobrenatural para operar, hermano, o para que el Espíritu Santo opere. Y es una fe en la que parece imposible recibir cosas, pero cuando tú tienes esa fe, tú activas lo imposible y lo haces posible. O sea, es algo que tú miras, y esto este don es muy bonito, hermano. Yo practico mucho este don, el don de la fe. Yo tengo fe en muchas cosas. Ahí, como yo le he compartido, hay gente que me ha dicho: pastor, gracias por creer en mí, porque yo ya no creía en mí. Entonces, eso es fe. Mirar dónde vamos a llegar, dónde vamos a lograr. Le decía yo hace un rato a una hermana que yo estoy contento que la pandemia se está yendo, porque hay visiones en la iglesia, como una de ellas, que no hemos soltado, ¿verdad? Y le decía yo a mi hija Doris que le mandara un correo electrónico a la maestra que nos invitó aquí a la San José High School para poder ser parte de uno de los eventos que tiene ella. Y me decía: si tú nos convences que tienes la solución para muchos de tus jóvenes, yo te voy a dar una carta para que vayas al distrito y nos regalen media hora en cada preparatoria. Eso va a ser glorioso, si lo ves. ¿Sabe por qué? Te puedes imaginar, hermano. Dáselo a Dios y ora por eso. Ora por eso. Porque yo se lo dije un día, ¿verdad? Y yo me acuerdo, era el 4 de abril del 2020 que íbamos a ir a ese evento, y se canceló porque el 20 de marzo inició la pandemia. Entonces, lo que te quiero decir es que cuando uno tiene una visión, no la puede soltar, y uno debe creer. Te puedes imaginar entrar ahí, y que ustedes que han vivido etapas difíciles, hermano, y los jóvenes que han vivido etapas difíciles, que puedan estar enfrente de un gimnasio donde van a estar jóvenes que tienen el mismo problema que ustedes tenían, o de donde ustedes salieron. Por eso, cuando tú mires a un joven y está pasando cosas difíciles, anímalo a salir de esa condición, porque él va a ser la herramienta que Dios tiene para que muchos salgan de la misma condición, y a su nombre. Esa es fe. Yo tengo fe en eso. Yo tengo fe en eso. Sábado es un exclusivo que la gente mayor no quiere venir, pero ese sábado va a ser lleno de jóvenes que después van a querer venir. Digo, si no me deja pasar los jóvenes, no va a ser así. Pero ore por esto. Ore por esto, porque esto va a ser un bombazo de Dios, hermano. ¿Y sabe cómo se logra esos bombazos de Dios? Creyendo, teniendo fe. Únase a mi fe. Únase a creer estas cosas locas que a veces uno dice, o se emociona el pastor. No me emociono. Tengo fe que vamos a conocer jóvenes diferentes. Mire, le voy a decir algo para que esté orando. El condado, una varona del condado nos llamó aquí, porque yo le dije a la mamá de David que yo, como iglesia y como pastor, me ofrecía para ayudarlo.
me ofrecía para darle tiempo y compartir con él, darle estudios, incluso meterme a ayunar con él. Y el condado, hace un ratito que hablaba con la hermana que le llegó el correo electrónico al correo electrónico de la iglesia, luego me llamó la mañana: pastor, una persona del condado me está llamando, ¿qué está pasando? No te preocupes, es que la gloria de Dios se está metiendo al condado. ¿Sabes? Porque hay gente que no está entendiendo lo que va a pasar. Hay gente que lo está entendiendo, créeme, hermano, que el condado nos busque a nosotros para investigarlo y saber esto, hermano, es porque están interesados en nosotros. Y créeme, hermano, que si el condado, esta es la oportunidad para mí, para que este joven salga en la ayuda, hermano, y lo podamos ayudar, porque el joven puede ir y oremos, porque el 3 tiene su corte, pero Dios le dijo que lo iba a dejar fuera. Y yo lo creo, porque si yo le di una palabra, se la di creyendo en que dijera de Dios. Pero ¿sabe qué es lo sobrenatural de esto? ¿Y qué es la fe? Y te voy a compartir esto de la fe con él. Es que cuando el condado nos dé la oportunidad de tomarlo y ser responsable de él, el condado nos va a tener como ministerio en la mira. ¿Y sabe qué va a suceder? Ese edificio, cuando yo paso, hermano, y que lo tienen de 3 pisos, grande, abajo es un local para meter como 1000 personas, hermano, ellos lo tienen. Y yo le dije un día a ellos: yo no te puedo pagar una renta, pero sí lo puedo tener bien arreglado, puedo pagar la luz, puedo pagar esto. Y es bien sencillo, le digo. Tú tienes problemas con gente afuera, gente que necesitan rehabilitación. Dame eso y yo te ayudo a nuestra comunidad, a nuestra ciudad, a sacar los hombres de afuera. Y yo no sé si se los he compartido, pero es bien sencillo esto. Ese edificio tiene 3 pisos, arriba van a estar todo lo del centro de rehabilitación, en medio va a estar salones y un comedor, y abajo lo que es el servicio. Bien sencillo. Nosotros estamos en la mañana, ellos van a tener servicios con sus familias, solamente lo van a ver el domingo, con todos los rehabilitados. En la tarde un servicio también espiritual, donde van a estar las personas y van a estar un año. Cuando ellos terminen el programa van a salir con un certificado, y las familias juntamente con el rehabilitado van a tener que ser transportados al servicio de la mañana como nuevas criaturas, como nuevas personas de esta sociedad. Hay visión, pero necesitas creerlo. Y yo le dije: una renta no te la puedo pagar, pero préstame el edificio. ¿Qué podemos hacer? Muchas cosas cuando la gente cree, pero tú y yo tenemos que activar la fe, creer aún en las locuras, porque ¿sabe? Así fue mucha gente, creyeron por la locura. Si este evangelio es para los locos, hermano, los locos solamente entendemos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, y es lo que habla la Biblia. Para mucha gente esto es locura, pero nosotros, hermano, que lo hemos entendido y a dónde nosotros queremos llegar, así que usted debe creer en esto. Amén. Y el otro don es diversos géneros de lenguas, ¿verdad? Es el hacer milagros. El hacer milagros se muestra por medio de esta maravilla, hermano, naturaleza que Dios nos ha dado. ¿Sabe por qué? Qué bonito es mirar. Los milagros no son lo mismo que sanidad, son cosas muy diferentes. Así que, milagro no es lo mismo que el don de sanidad. Vamos a entenderlo. Se muestra por medio de esto. Fíjese bien. Milagros y prodigios y señales que hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Es lo que dice el libro de Hechos, capítulo 2 y versículo 22. 3 formas con maravilla de prodigios, señales, las cuales traen con nosotros, hermano, la certificación que Dios hace milagros. Y estos milagros se meten en lo que es prodigio. ¿Y sabe qué es eso, hermano? Prodigio es aquellas cosas de los milagros que son milagros creativos. ¿Qué es un milagro creativo, pastor? Un milagro creativo es que una persona no tenga un dedo y Dios se lo ponga. Un milagro creativo es que nuestro hermano Mardoqueo no tiene un pie y venga Dios y se lo ponga.
La cosa es que usted y yo nos unamos para que aún en la vida de nuestro hermano Mardoqueo Dios pueda hacer un milagro creativo. Dios puede poner un pie, hermano. Sí puede, porque la Biblia lo dice. Hay estos dones. Pero ¿qué harías tú? ¿Saldría corriendo bien espantado, pastor? No, al contrario, danzaríamos delante de Dios y haríamos cosas. Dios ha puesto riñones nuevos, pulmones, ha hecho cosas sobrenaturales, hermano Dios. Pero la cuestión aquí es de que usted y yo lo creamos, que estos milagros son reales. Hay gente que tiene dones y dice, hermano pastor, fíjese que cuando yo era pequeñita Dios me dio el don de sanidad. ¿Y a cuánto ha sanado? A ni uno. ¿Por qué? Es que me da temor. Y si la gente dice que soy yo, usted ore y deje que los enfermos sanen. ¿Sí? Así de fácil. Amén. Ahora, los dones de sanidad, este don se manifiesta con el propósito claro y específico de traer sanidad corporal al cuerpo. Y lo vemos repartido a través, hermano, de los 4 evangelios. Cristo nos enseñó esto. El libro de los Hechos, los apóstoles también. Ahora, hay algo muy hermoso en cuestión de la sanidad. Hay un versículo que no tengo aquí, pero me recordé. Y está, y si quiere búsquelo, está en Jeremías 33:6. Me encanta eso. Porque la gente que está tomando medicina, yo siempre le digo esto, Dios está utilizando la medicina para sanarte. Dice que Dios traería sanidad y medicina. O sea, medicina es que Dios va a usar aún la misma ciencia de medicina para poder recibir un milagro de sanidad. Pero nosotros muchas veces malentendemos y pensamos que Dios solamente va a sanar cuando oran por ti. No, Dios va a usar todos los medios de la tierra para cumplir un propósito. Si Él te dijo, te voy a sanar, Él va a usar todo. Y si tú estás tomando pastillas, bueno, dile a Dios, gracias porque tú me vas a sanar a través aún de esta pastilla. Alabado sea Cristo. Es que en eso tú tienes que creer también. Porque Dios lo habla. Dios lo habla. Dios dijo que iba a aumentar la ciencia. Los médicos operan por la sabiduría que Dios le ha dado a ellos. No operan porque ellos de veras tienen el talentote o algo así. No es porque Dios le ha dado la sabiduría. ¿Lo adora? Primero de Corintios 12:9 dice, a otro fe por el mismo espíritu, a otros dones, sanidad por el mismo espíritu. Encontramos dones que tienen, hermano, que son plurales de los nombres. Por eso debemos decir que son varios dones de sanidad y no uno solo, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando de la cuestión de sanidad, ahorita que estábamos hablando, tenemos que mirar que los dones de sanidad se manifiestan de diferentes maneras. Por eso te leí este versículo por lo que yo estaba diciendo, ¿verdad? Dice, a otro fe por el mismo espíritu, a otros dones de sanidad por el único espíritu. O sea, encontramos dones que tienen prioridad en estos nombres. Entonces tenemos que mirar lo que Dios está enseñando. Así que los dones de inspiración, vamos por ahí para ir terminando. Viene lo que es el don de profecía. Es un don sobrenatural que Dios da a la iglesia para recibir divinamente mensajes del mismo corazón de Dios para las cosas distintas y futuras. A otro el hacer milagros, y a otro el profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lengua. Aquí está lo que es el don de profecía. Hay algo que es muy interesante en el don de profecía. Mire, hermano, esta línea es bien delgadita y gente no entiende mucho de esta parte. Yo me he encontrado que en el fin de gente de otros países, de otros lados, revelándole cosas de otras iglesias y de otras cosas. Y Dios no se menea así en el don de profecía. Dios no me va a dar ninguna profecía para ningún ministerio, para ningún pastor, para nada, solamente para los de aquí. Y hay gente, hermano, que le voy a poner el nombre, porque se le necesita llamar como es. Hay mucha charlatanería en esta parte.
Hay mucho charlatán en cuestión de la profecía. Y muchas veces, hermano, esta profecía, hoy en día, a nivel que estamos corriendo, sobre todo en las redes sociales, esto se ha disparado como un grande disparate para que la gente utilice ese don que dice el hermano Mardoqueo, el don de la duda, el don de eso, para que gente hable de un lugar a otro. Yo siempre le he dicho algo: ¿quieres que Dios te hable? Lee la Biblia. ¿Quieres que Dios te hable? Ora a Dios. El Espíritu Santo está deseándote hablar y tú queriendo que alguien te hable de otro lado. Yo he conocido gente, hermano. Mire, conocí a mi pastora, que cosas proféticas la conocí en cuanto al estudio, pero ella tenía algo bien tremendo, que nosotros con mi esposa lo vivimos. Ella le decía a Dios, hubo un tiempo, le decía a Dios: Señor, quiero ir a tal lado, y sonaba el teléfono una vez, era que sí; sonaba dos veces, era que no, y ella obedecía, pero era en su casa. Y yo me he encontrado con gente, hermano, que busca profecía como usted no tiene idea, que le anda hablando a fulano, sutano, mengano, mientras cuando tú tienes al Espíritu Santo adentro para que Él te hable directamente a tu corazón, a través de sueños, a través de visiones, a través de que tú oigas la voz de Dios. Pero la iglesia del siglo XXI está dando pie a esta charlatanería, que gente que no entiende lo que es la profecía ni cómo se manifiesta, la iglesia ha sido engañada y sigue siendo engañada. Incluso tenemos gente aquí mismo que busca profecía. ¿Por qué no le buscas directamente a Dios? Y el problema es que se desesperan tanto, es que el pastor a mí no me profetiza y por eso busco otro lado. Bueno, pero aquí está la Biblia y ahí están tus rodillas. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿quieren oír un engaño? Sigan hablándole a la gente. Y ese es un problema grave, y yo se lo compartí de atrás. Hay gente que, había una persona que le dijo a una varona, a un varón: dame una acción de gracias y tantos ramos de flores. Y habló conmigo, aquí la teníamos además. Y digo: no, está bien, hija, pues si te habló Dios. Pero yo pensé que era directamente, y después me di cuenta cuando me dijo: no, me habló el hermano, dice que le mande el dinero allá para que coman allá, y las flores son para allá. ¿Sí me explico, hermano? Dios no se va a manifestar de esa manera. Y la gente nos está engañando por desconocer los dones y las características de los dones del Espíritu Santo de Dios. Y somos engañados fácilmente, sutilmente, por gente verdaderamente que sabe utilizar el engaño para engañarte. Con esto que estamos aprendiendo, Dios puede levantar de aquí mismo una persona con el don de sabiduría para hablarle al mundo entero. Escucha esto. Ese es el único don, pero son dones bien diferentes. Pero el don de profecía es para cada ministerio, para cada casa. Incluso el don de profecía no se menea en todos los ministerios a la misma magnitud. Todo depende de la búsqueda de cada iglesia, de cada persona, de cada individuo. Entonces es muy importante, hermano. Miren, la señora no ha llegado, pero llegó aquí. Y no sé si fue por eso, ¿verdad? Yo le dije: aquí yo no, porque mis hermanos de la iglesia yo vengo de Chicago, Illinois, desde allá lo sigo. Traía un joven, le digo: aquí le esperamos. Yo nomás que yo trabajo el domingo, puedo venir viernes y sábado. No ha llegado el hermano. Y me preguntó: ¿aquí usan falda? Digo: aquí usted puede venir como usted quiera, hermano. Aquí si Dios no le da la convicción que se ponga lo que se ponga, nomás no va a pasar nada. Porque hay gente que se puede vestir aquí, le digo, muy con faldita, que allá anda haciendo show allá afuera, le digo. Entonces hay gente que todavía se necesita convertir. Pero le digo a la hermana: si Dios le dice que se lo quite, usted solita lo va a hacer. Si Dios le dice que se ponga el velo, aquí solita lo va a hacer. Aquí yo no impongo como pastor a nadie. Hágalo conforme Dios le ministre en el Espíritu Santo.
Y si Dios le dio la convicción y no lo hace, el problema no es conmigo, esté con Dios. Así trabaja el Señor. Amén. Entonces este don de profecía, hermano, debemos estar bien apercibidos con este. Amén. Sobre este don de profecía. 1 Corintios 12:10, ¿verdad? Habla sobre esta parte. También está lo que es diversos géneros de lengua. El bautismo en el Espíritu Santo implica, hermano, una señal de hablar en lenguas según da el Espíritu. Lo que pasa es que esta es una declaración sobrenatural por medio del Espíritu Santo. ¿Y sabe? En idiomas nunca aprendidas por el que habla, ni entendidas generalmente por la mente. Amén. Solamente en el Pentecostés hay gente. Yo miré a un joven que Dios lo llenó. Fuimos a hacer un evento con la pastora. Y este joven era jovencito, como 17 años. Y en ese evento con la pastora había un americano. Y lo tremendo que este joven no hablaba inglés, hermano. Y que lo agarra el Espíritu Santo y empezó a hablar lenguas y lenguas y lenguas y lenguas. Y le dijo en inglés: así te dice el Señor. Y todos, ¿verdad?, nos quedamos porque pues el hermano no hablaba en inglés, nosotros lo conocíamos. Pero un inglés fluido y así, y aquel americano cae de rodillas. Y bueno, tantas cosas. La novia de él sí hablaba inglés. Y él se quedaba, ¿verdad? Y le dice la pastora: bueno, pues ahora tradúcenos al revés. Porque la novia siempre traducía del español al inglés. Y ahora tenía que traducir del inglés al español. Y era cosa bien tremenda, hermano, que sucedió en aquel evento que tuvimos, ¿verdad? Cosas donde Dios derrama las lenguas. Ahora, muchos de ustedes, Dios los ha bautizado hace mucho tiempo. Porque ya no las hablas. Porque ya no las hablas tus lenguas. Porque no hablas ese misterio con Dios. Porque de vez en cuando las hablas. ¿Sabe por qué es? Porque nosotros hablamos la lengua conforme a cómo nos sentimos, conforme cómo estamos emocionalmente. Y eso no debe ser así. Tú tienes, mire, hermano, cuando usted esté más, hermano, compungido o con más situaciones y problemas, es cuando más debes dejar que se desaten los dones que han sido impuestos en tu vida para que tú puedas edificarte. Fíjese bien algo importante y no lo olvide. Los dones son para edificación personal. O sea, te lo voy a repetir. Cuando usted está más triste, cuando tú estás pasando los problemas más grandes, es cuando más lengua debes hablar. Porque esas lenguas van a edificar tu vida personal. Te va a llenar el Espíritu Santo. Y esas son las cosas que deben ocurrir. ¿Lo adoran? Así que imagínate lo que dice Hechos 2:4. Dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otra lengua según el Espíritu le daba que hablase. O sea que la manifestación, hermano, del don opera en la voluntad del hombre, su espíritu, sus órganos. ¿Y saben qué más, hermano? Lo hacen a través de expresiones. ¿Sí? A través de expresiones. Como hoy en día hay gente que tiene la profecía como los antiguos, que no hablan, nomás te hablan así con los ojos abiertos. Y hay profecía que es en la gracia, que la Biblia dice en Hechos 19:6, dice que ellos primero hablaron lenguas y luego profetizaron. O sea, y si buscamos las líneas bajo la gracia, la gente que profetiza en este tiempo tiene que tener la certificación de que habla lenguas para poder profetizar. Es una línea. Entonces, cuando nosotros no conocemos, le digo, estas cositas, a veces nos vamos y nos desviamos para mirar qué es lo de Dios y qué es lo de no Dios. Esto, hermano, de los dones, el mundo ha sido engañado, la iglesia está siendo engañada, pastores, líderes, evangelistas están engañando al mundo entero a través de estos dones. Sin embargo, estos dones, lo que no olvidan ellos, o lo que no debemos olvidar todos nosotros, que estos dones es por el Espíritu Santo. Y el problema que no debemos olvidar, que si usted dice: oh, yo tuve un sueño, cuando usted dice yo tuve un sueño, los sueños lo da el Espíritu Santo.
Y si usted comparte un sueño que no es de Dios, usted está blasfemando al Espíritu Santo. Y la blasfemia al Espíritu Santo no es perdonada. Entonces, automáticamente nos degollamos solitos. Entonces, esa es la situación. Por eso le digo que esto de los dones es tan delicado, hermano. Tan delicado que nosotros debemos meditar en lo que nosotros compartimos. Amén. Así que qué hermoso es mirar, hermano, estos dones, ¿verdad? Porque verdaderamente desde el Antiguo Testamento hay muchos hombres que hablaron estas palabras. Me gusta a mí cómo le hablaba el Señor, Jehová, cómo le hablaba a algunos de ellos. A uno que me gusta, cómo le hablaba era a Ezequiel. A Ezequiel me gustaba porque yo siempre he buscado, ¿verdad? Pero entre cuando yo he leído, yo creo que Ezequiel era orgulloso. Y le voy a decir por qué. Porque medito yo que pienso que Ezequiel era un hombre orgulloso. Es porque Dios a él es el único profeta que yo le decía, hijo de hombre. ¿Sabe qué le estaba diciendo Dios cuando decía hijo de hombre? Estaba diciendo que no se olvidara que él era tan humano. No te olvides, humano. No te olvides que tienes una humanidad. No te olvides que tienes defectos. No te olvides que tienes errores. Pero encima de eso, te voy a dar una palabra para este pueblo. Hijo de hombre, así dile Jesús. Oigan o dejen de oír. Así dice el Señor. Hijo de hombre, vivirán estos huesos secos. Hijo de hombre. O sea, Dios tenía específicamente cómo hablarle a la gente. Por eso, amada iglesia, usted y yo tenemos que ser hermanos apercibidos en esta parte, en esta área de lo que es la profecía. Y es lindo que te profeticen, sí, pero yo le encarezco que no la busque, deje que Dios le hable. ¿Sabe? Yo siempre he dicho que aquel hombre, aquella mujer que busca que alguien le profetice, está parando a que Dios un día le hable audiblemente. Te lo voy a repetir. Hay gente que está buscando todo el tiempo que alguien le profetice, y ellos mismos están poniendo un alto al Espíritu Santo, si es que el Espíritu Santo tiene el deseo de hablar. ¿No les gustaría oír a Dios a través del Espíritu Santo? Pero el problema es que hay mucha gente que quiere oír a Dios a través de alguien más, si no lo cree. Mientras cuando Él está deseoso de hablarte todos los días de tu vida. Entonces el problema aquí es, ¿qué es lo que nosotros andamos buscando por la mañana? ¿Qué es lo que Dios estamos buscando por la mañana? ¿Verdad? Cuando Dios te da la oportunidad de, ahí en la intimidad con el Señor, aproveche la intimidad. Como siempre yo le digo, si usted no puede dormir en la noche, por favor no me diga que tiene insomnio y que ore por usted. No. Es que Dios te tiene despierto para que tú abras los labios ahí donde estás y hables con Él, porque hay una cita para contigo. Póngase de pie en esta hora y oramos dándole gracias a Dios por este tiempo de esta enseñanza. Padre Dios del cielo, te damos gracias en esta hora, Señor, te damos gloria, Padre amado, por el poder de tu palabra, por podernos enseñar en esta hora, Señor. A través de la enseñanza, Señor, te pedimos, Padre amado, que tú actives los dones, Señor, en la vida y el corazón, Señor, de cada uno de ustedes en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, a ti sea dada toda gloria, toda honra y toda alabanza. Señor amado, aviva el fuego que hay en mis hermanos. Esos dones que tú has puesto, Señor, esos dones que tú has activado, Dios del cielo, en cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, sea usted glorificándose, sea usted, Padre Santo, haciendo la obra en el nombre de Cristo Jesús. Obre, Padre Santo, llénanos de tu presencia. Que aquellos, Señor, que no tienen aquellos dones, Padre Santo, activados, así como dijo el apóstol Pablo, Señor, aviva el fuego que está en ellos, esos dones que tú le has dado, aquellos dones que tú le das, Señor,
Padre Santo, derramado en la vida y en los corazones de mis hermanos. Bendícelos de una manera especial. Glorifícate con poder, glorifícate con autoridad, mi Dios amado, en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, a ti sea dada toda gloria, sea dada toda honra y sea dada toda alabanza. Y el pueblo que va para el cielo dice, le damos fuerte aplauso a ese Dios tan bueno. Gloria al Señor.